Buenos días a todos. Vamos a continuar con el desarrollo de la parte práctica, con el trabajo práctico número 13B. Después de la parte teórica, voy a compartir pantalla, entonces el trabajo práctico es el 13B de la guía de trabajos prácticos. Disculpen chicos que me sostengo el micrófono porque tengo miedo de que por algún motivo en la grabación no se escuche, entonces me lo voy a sostener acá, así que me van a ver con el micrófono acá. Bueno. A ver si me encuentra el PDF. Ahí está. Bueno, este es el trabajo práctico. Para el desarrollo de este trabajo práctico necesito que tengan a mano la Constitución Nacional y la Ley 21.499, que es el régimen nacional de expropiación. Bueno, los invito a leer el expediente que se ingresa en el Senado de la provincia de Corrientes. Mm, Brevemente voy a hacer referencia a unos puntos para después pasar a la resolución del trabajo práctico, porque si leo todo se me van a aburrir un poco. Entonces, bueno, se pone a consideración del Senado entonces de la provincia de Corrientes un proyecto de ley tendiente a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial un inmueble donde en su momento se emplazaba el regimiento Santa Catalina. Originalmente en manos obviamente del Estado Nacional, Ejército Argentino. La finalidad que motiva la presentación de este proyecto es que obedece una necesidad habitacional que resulta de público y notorio conocimiento en la provincia de Corrientes por la cantidad de asentamientos y ocupaciones de inmuebles de particulares que venía ocurriendo. Entonces, también hacen referencia a que el ex regimiento ya no cumple una finalidad pública, porque ya está desafectado de cumplir esa finalidad. En ese momento ya hablan de ex regimiento porque ya no estaba cumpliendo esa finalidad, es decir, estaba desafectado su dominio. Entonces, después, ¿qué hace el Estado Nacional? Le vende hay una compra-venta entre el Estado Nacional y la Municipalidad de Corrientes, capital, a través del cual se establece un precio y la municipalidad hace un primer desembolso y comienza a pagar. Eh, Ahí el texto habla de que no está claro si operó la inscripción de dominio del inmueble a nombre de la municipalidad de Corrientes, pero se deberá expropiar en este caso a quien corresponda, es decir, a quien en ese momento resulte titular del inmueble. Bueno, después hablan de las características del predio, que hablan de que el predio es de gran extensión, que está en desuso claramente y que puede cumplir bien el fin de urbanización y relocalización de los ciudadanos que no poseen una vivienda propia. También este proyecto hace referencia al artículo 23 de la Carta Magna de la provincia de Corrientes, que habla de que la propiedad es inviolable, nadie puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia judicial fundada en ley, y la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Es facultad de la legislatura dar a la expropiación toda la amplitud que conviniera a los intereses públicos. Entonces, el inmueble descripto entonces cumple el fin que se lo iba a destinar, urbanización para la construcción de viviendas sociales tendiente a paliar ese déficit habitacional que existía en la ciudad de Corrientes. Entonces, el Honorable Senado y la Cámara de Diputados, porque la provincia de Corrientes tiene Cámara de Diputados y de Senadores, sancionan con fuerza de ley que declarar de utilidad pública y sujeta a apropiación del inmueble ubicado en la sociedad rural, departamento de Lomas. Artículo 2. El Estado provincial procederá de conformidad a lo establecido en la legislación vigente para las expropiaciones. Y artículo 3. El destino final de la expropiación será la realización de obras de urbanización, infraestructura y viviendas sociales. Todo lo que leímos anteriormente son los argumentos que utilizan para declarar eh, de utilidad pública sujeto a expropiación a ese bien. Bueno, voy a salir del PDF un rato para irme al PowerPoint y resolver las preguntas que están ahí. A ver si... Bueno.
Ahí estamos. Lea atentamente y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto del proyecto de ley? ¿Cuál fue el objeto? Eh, ¿Por qué se presenta ese proyecto de ley? Mm, El objeto es poner a consideración del Senado de la provincia de Corrientes la declaración de utilidad pública y sujeto a apropiación parcial del inmueble del Estado Nacional del Ejército Argentino, como habíamos dicho, para que se declare de utilidad pública y se inicie un proceso de expropiación. Recordemos que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Es lo que dice nuestro artículo de la Constitución Nacional, el artículo 17. A ver, lo vamos a leer. Evidentemente que ya lo tengan en vista en la parte teórica, lo voy a volver a leer hasta la parte pertinente. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Debe ser calificada por ley, es decir, debe haber una ley que califique de utilidad pública sujeto a expropiación a ese bien. Ese es el objeto de este proyecto de ley. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos en las anteriores clases? Ustedes ya venían hablando de bien común, bienestar general, veníamos utilizando esas palabras. Ahora empezamos a utilizar la palabra utilidad pública, porque es lo que establece específicamente la Constitución, utilidad pública. La utilidad pública es la esencia de la expropiación, es la razón de ser, es el justificativo. Es la justificación a la expropiación, es la justificación a desafectar del bien, a desafectar ese bien y traerlo y expropiarlo. La utilidad pública puede variar según las circunstancias espaciotemporales, así como el ordenamiento jurídico que lo tenga a consideración. Bueno, lo trascendente de la declaración de utilidad pública es que constituye la causa jurídica que torna admisible el proceso expropiatorio, haciendo constar que el bien que se pretende transferir es necesario ¿para qué? Para la utilidad general. Ahí estamos con otra palabra, utilidad general. La ley 21.499 es la que establece el régimen nacional de expropiación y establece y habla también de utilidad pública y dice que la utilidad pública debe servir de fundamento legal a la expropiación y cuando comprende todos los casos en los que se procure la satisfacción del bien común, sea de naturaleza material o espiritual. Es decir, a la noción de utilidad pública le da un concepto más amplio, más enriquecido, de modo que comprende todo aquello que tienda a la promoción de la personalidad de la persona humana y el goce de todos los derechos constitucionales. En el ámbito local, o sea, en el ámbito de las provincias, las provincias tienen en sus constituciones la parte referida a la expropiación y leyes provinciales. Por ejemplo, como habíamos leído ya el artículo 23 de la Constitución de la provincia de Corrientes. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley previamente indemnizada. La facultad de legislatura de dar la expropiación toda amplitud que conviniera a los intereses públicos. Y otra vez estamos hablando de darle a esta palabra utilidad, a esta frase, sí, utilidad pública, un concepto amplio. Identifique en el caso cuál es el sujeto expropiante y cuál es el sujeto expropiado. O también utilizado cuál es el sujeto pasivo y cuál es el sujeto activo. En este caso, el sujeto activo, ¿quién es? El sujeto activo, en este caso, ¿quién es? El Estado Nacional. Es el sujeto expropiante. Y el sujeto pasivo es el expropiado. Veamos. Expropiante, provincia de Corrientes. Expropiado, el Estado Nacional, quien corresponda, porque se acuerdan que habíamos visto que le había vendido la nación a la Municipalidad de Corrientes. Entonces, a quien resulte titular del inmueble al momento de la desposesión. De conformidad a la ley, vamos a la tercera pregunta. De conformidad a la ley 21.499, la Ley General de Expropiaciones, para determinar la indemnización por expropiación, el Estado debe tener en cuenta las circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas que tiene el titular respecto del inmueble. Fundamente su respuesta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el Estado debería tener en cuenta estas circunstancias? ¿No le parece que es subjetivo tener en cuenta estas circunstancias? Para algunas personas, por ejemplo, pueden tener un valor afectivo mayor que para otras un determinado inmueble. Por ejemplo,
me van a expropiar mi casa porque por ahí tiene que pasar una calle que es de utilidad pública porque le conviene a todos acá en la ciudad de Resistencia, y para mí tiene un valor afectivo porque era la casa de mi madre. ¿Tienen que tener en cuenta eso? ¿O qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué consideran que tienen que tener en cuenta? Cuestiones objetivas tienen que tener en cuenta, no cuestiones subjetivas. Tampoco la ganancia que yo podría haber tenido si alquilaba por un tiempo la casa, por ejemplo. No, la respuesta es no. La indemnización, dice el artículo 10 de la ley de la 21.499, solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, es decir, lo que yo podría haber ganado si hubiese alquilado la casa, por ejemplo, ni el mayor valor que pueda conferir el bien o la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante, es decir, lo que yo dejé de percibir, por ejemplo, y el artículo 12 habla que se va a pagar en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado que se efectúe de otra forma o se efectúe con otra especie de valor. El proyecto analizado en el presente trabajo toma como referencia la tasación el valor del inmueble. El valor del inmueble, ¿se acuerdan que hubo una compra-venta? Bueno, tomó como valor tomó como referencia ese valor. Identifique en el presente caso en qué consiste la utilidad pública. ¿Qué consiste la utilidad pública acá en este proyecto presentado? ¿Dónde está la utilidad pública? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de querer expropiar este bien? ¿Se acuerdan que dijimos? La finalidad pública que motiva a este proyecto obedece a una necesidad habitacional. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en este momento había muchos asentamientos, muchas ocupaciones de inmuebles de los particulares en la ciudad de Corrientes? Bueno, acá me habla de cuáles son los barrios que más en ese momento se estaban produciendo los asentamientos. Entonces, la finalidad es urbanizar el inmueble y satisfacer una necesidad de demanda habitacional. Ahí está la utilidad pública. Sepan diferenciar, sepan determinar cuál es la utilidad pública en cada caso. En este caso, por ejemplo, cuál es la utilidad pública. Urbanizar el predio y cumplir con la demanda habitacional que existe en ese momento. ¿Qué pasos debe seguir el proceso expropiatorio? ¿Qué pasos debe seguir en este caso la provincia de Corrientes? Declaración de utilidad pública, por ley, pago de una indemnización previa y justa, y después el avenimiento, que es declarada la utilidad pública del bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores, que hablábamos del valor del bien. Si hay un acuerdo, el juez debe homologar de acuerdo entre expropiante y expropiado. No hay avenimiento cuando el expropiante deberá promover una acción judicial de expropiación. ¿Qué quiere decir? Que no hay acuerdo en cuanto al valor. Entonces, el expropiante, en este caso el sujeto activo, debe promover una acción judicial de expropiación. ¿Y quién determinará también? El juez es el que determinará si el valor en este caso. Acá dice que la sentencia determinará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al momento de la desposesión. A ver. La sexta pregunta. Según la Ley Nacional de Expropiación, la ley que veníamos comentando, la 21.499, indique quiénes pueden ser sujetos expropiantes y quiénes pueden ser sujetos expropiados. Acá hablamos otra vez de sujeto activo. Es aquel que expropia el bien y puede ser el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal, como en el caso. El sujeto pasivo es a quien el bien le es expropiado. Entonces, pueden ser persona física, jurídica, privada, persona jurídica, pública, estatal o no estatal. Y acá está el artículo donde hace referencia, artículo 2 y artículo 3 de la Ley General de Expropiación. ¿Qué finalidad tiene el proceso de expropiación? ¿Qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad principal del proceso expropiatorio es lograr la transferencia de la propiedad coactiva,
la propiedad privada de su titular. eh, la propiedad, vamos otra vez al artículo 17, es un derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más límites que los establecidos por ley. La Constitución de la Nación Argentina consagra el principio de la inviolabilidad de la propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una sentencia fundada en ley. Y esa sentencia, que es una expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley previamente indemnizada. Es la única forma que procede a la expropiación. Se declara de utilidad pública, ¿m? Y previamente indemnizada. La expropiación implica la pérdida de un derecho de propiedad sobre una cosa o bien y su transformación en un derecho personal a la indemnización. Claro, me expropian y yo tengo derecho a que me paguen una indemnización por eso. Tengo un derecho personal a que me indemnicen. Bueno, otra vez repasando qué es la expropiación, es un medio jurídico mediante el cual se logra armonizar intereses públicos y privados. ¿Por qué intereses públicos y privados? Porque otra vez, intereses públicos se declara de utilidad pública, sujeto a expropiación, y privados porque media una indemnización previa, justa, evitando de esa manera lesionar derechos de propiedad de los particulares. Así, la expropiación consiste en un medio en virtud del cual el Estado logra la apropiación o la transferencia de un bien por razones de utilidad pública mediante el pago de una justa indemnización. Bueno, el pago de una justa indemnización habla de, voy a cerrar esto y voy a seguir hablando. Ahí está. De una justa indemnización, habla de que debe ser previa. Eh, con decir previa hablo de que debe ser oportuna, debe ser en el momento correcto. No se expropia y se tiene a la persona y no se le paga. Debe ser justa, debe ser oportuna. ¿Por qué digo justa? Porque no puede ser mucho mayor, por ejemplo, porque si no habría un enriquecimiento por parte del expropiado, por ejemplo. Voy a... Parece que se me cerró el PDF. Espérenme un momentito. Voy a abrir el PDF, entonces leo la segunda parte del práctico, porque tiene dos. La primera parte ya terminamos y ahora vamos a el caso de la casa de Mansilla. Ahí estamos. Bueno, ahí estoy compartiendo. Esta es la segunda parte del práctico, que también está en la guía de trabajos prácticos. Esta es una propiedad, ahí la pueden ver, es una propiedad conocida como la Casa de Mansilla. Es una obra maestra de la arquitectura. La verdad que bellísima, ubicada en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Dice que el inmueble fue propiedad de un escritor, político, periodista militar Lucio Victorio Mansilla, figura indiscutida de la vida política y militar de la República Argentina, que ocupa un lugar indudable de la relevancia en la historia de la literatura nacional. Bueno, sigue comentando, también sé de qué fue, por qué es importante la casa, o sea, cuál es, aparte de su fachada, qué es lo que sucedió dentro de la casa. Mm, Yo estoy tratando de resumir para no leer todo. Eh, ¿Qué pasó? Eh, la casa, muy grande, difícil de mantener, empezó a generar deudas. Entonces el escritor vendió la casa a una persona, Liceo Bach, quien después tampoco pagó y se quiso desligar de la propiedad. Entonces los vecinos eh, la querían proteger de la demolición en ese momento, en los años 98 y 2000, a través de un movimiento de los vecinos, movimiento que hicieron, digamos, en la legislatura, se declaró a la casa como monumento histórico, artístico y nacional. ¿Mm?
Entonces, a partir de que se declara como monumento histórico, también los vecinos ingresan en un camino a través del cual, bueno, tenemos que solucionar, digamos, el deterioro de la propiedad, ya que es imposible mantenerla. Mm. Entonces, como era imposible mantenerla y cuando se declara monumento histórico, tiene una serie de restricciones. Cuando una cosa se declara monumento histórico, por ejemplo, no le pueden hacer modificaciones a la fachada. Tiene que mantenerse porque es un monumento histórico. Entonces, debido a que era imposible su mantenimiento por los vecinos, porque imagínense llegar a remodelar, mantener toda una fachada encima que antes son enormes las casas, bueno, generaba mucho gasto. Entonces, de camino hacia la expropiación. Debido al estado de la propiedad y la imposibilidad de hacer frente a los vecinos, ¿qué solicitan entonces? Acá, mira, hay una noticia, quieren salvar la casa histórica. Eh, bueno, bueno, dijimos que es declarada Monumento Histórico Nacional, entonces comenzaron los movimientos. Después dice que sufrió una serie de atentados, fue tomada, se incendió, o sea, seguían pasándole cosas a la casa, se seguía deteriorando. ¿m? Pero ya estaba declarada como patrimonio histórico. Y los titulares en ese momento de la casa, imposible hacerse cargo de la propiedad y de conservar en las condiciones encima en las que cuando se declara de interés de monumento histórico, es difícil, te limitan un montón porque te ponen un montón de restricciones y bueno, es para salvaguardar en este caso el monumento histórico. Bueno, ahí dice que no pueden ser sometidos a reparaciones, restauraciones, y etcétera, la serie de restricciones. Entonces acá otro artículo que dice, la Corte decide sobre la expropiación de la casona de Lucio de Mancillas. Luego, entonces, ¿qué hacen? Le solicitan a quién, al Estado que le expropie esta ley. ¿Y en qué se basan? Acá resuelve la Corte, ¿en qué se basan? Si corresponde admitir o no esta expropiación inversa, según las circunstancias del caso. Porque acuérdense que acá no hay una declaración de utilidad pública. Acá, ¿qué es lo que hay? Acá solamente tenemos una declaración de monumento histórico. Mm. Entonces, la Corte sostiene que en este caso es presente, es que hay que considerar que se cumplieron los requisitos para que el particular solicite la expropiación inversa, que ahora vamos a ver que está establecida en la Ley General de Expropiaciones. ¿m? Y bueno, eso es en definitiva, la Corte analiza la situación en particular del inmueble en litigio, tanto por su valor histórico, por su valor artístico, conociendo el estado en el que se estaba conservando eh, y conociendo que el Estado es garante del patrimonio cultural después de la reforma del 94. ¿Se acuerda que se introducen estos derechos de tercera generación en el artículo 41 que hablan que el Estado proveerá la preservación del patrimonio natural y cultural y diversidad biológica? Con todo eso, ¿m? La casona nos pertenece a todos. Resuelve expropiar, digamos, la casa de Mansilla. Bueno, voy a cerrar esto y me voy a ir al Power para resolver las preguntas en relación a la casona de Mansilla. Voy a encontrar el Power, esperen un momentito. Ahí está. Bueno, la casa de Mansilla, más o menos ya leímos, ya les expliqué más o menos resumidas cuentas de qué se trata. ¿m? Al final hablamos de qué tipo de expropiación se plantea en el caso analizado. ¿m? ¿Qué se plantea en el caso analizado? Se plantea una expropiación irregular o también denominada inversa. Inversa no porque aluda a que o sea, se cambie el sujeto expropiante, sino que la parte que promueve el juicio expropiatorio eh, es la que cambia, es la que lleva adelante la solicitud de expropiación.
¿Mm? Inicia la demanda el expropiante, la deduce el expropiado. Es también llamada irregular según la ley 21.499. Se denomina inversa porque el procedimiento se opera al revés. Es el expropiado quien demanda al expropiante. Hay una serie de condiciones que se tienen que reunir, por eso la Corte analizó bien el caso para ver si esas condiciones se cumplían o no en este caso. Vigencia de la ley declarativa de utilidad pública afectando el bien en cuestión, que no tenía. No iniciación de una acción expropiatoria por parte del expropiante, que tampoco tenía. Conductas del expropiante que implican desposeer al expropiado, que no estaban sucediendo en ese momento. Este tipo de expropiación, la ley habla de que siempre exige una calificación previa de utilidad pública. La expropiación inversa tiene por objeto obligar al expropiante a consumar esa expropiación. Declaró utilidad pública y quedó ahí. ¿Me explico? No. Entonces, esta expropiación tiene por objeto obligar al expropiante a que consume esa expropiación, a que termine el procedimiento expropiatorio, a pagar en la indemnización. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera se padece una situación total o parcial de indisponibilidad del goce de la propiedad afectada a expropiación que se está demorando. En el caso, en el caso de Mansilla, el juez de grado, compartiendo con la alzada, indica que corresponde determinar la expropiación irregular, aun sin una ley expresa que declare la utilidad pública. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es un requisito para que se proceda a la expropiación inversa? Pero en este caso dicen que aún sin una ley expresa que declare su utilidad, en tanto que el bien invoca un aval genérico de la superintendencia y dicen, resulta indisponible en su evidente dificultad para poder ser utilizado en condiciones normales. Porque acuérdense que al ser declarado monumento histórico, se le agregaban un montón de restricciones a la propiedad. No podía modificar la fachada, no podía cambiar el color, no podía, o sea, había un montón de cosas que se veía impedido el propietario de poder realizar. ¿Por qué? En virtud de que se había declarado monumento histórico. Entonces, se le prohibía que pudiera realizar cualquier disminución, cualquier acto que disminuya su valor histórico o artístico. Entonces la Corte sostuvo que había como una indisponibilidad por parte del propietario. Entonces sostuvo que considerar cumplidos los requisitos necesarios para la expropiación inversa, siendo que la ley lo faculta, aunque no esté expresamente en el caso declarada la utilidad pública. Indique las principales diferencias entre la expropiación regular y la expropiación irregular o inversa, como es la que se está dando en el caso. La regular inicia el sujeto expropiante por causa de utilidad pública calificada por ley. Hay una indemnización previa y justa, hay avenimiento o tiene que ir a resolver, hay avenimiento, que es decir, avenimiento significa que hay acuerdo, están de acuerdo con el precio, o la tiene que resolver el juez en definitiva. Y la expropiación irregular la inicia el sujeto expropiado. Por las causales establecidas en el artículo 51, que ahora las vamos a ver, la indemnización no es previa, porque esa también es la cuestión. No me están indemnizando, no puedo, hay una declaración de utilidad pública, no estoy hablando del caso en particular, sino que estoy hablando de la expropiación irregular en general. Hay una causa de utilidad pública y no me indemnizaron, entonces, y siempre es judicial porque se inicia en la justicia una demanda por expropiación irregular. De acuerdo al artículo 51, que es el artículo que mencioné más arriba, ¿en qué casos procede esta acción de expropiación irregular? Artículo 51. Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos. A. Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización. B. Cuando con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho, una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en las condiciones normales. O C. Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o de una cosa indebida, restricciones o limitación que importen una lesión a su derecho de propiedad. Analicemos. En el primer caso, media una conducta ilegítima del Estado, porque imagínense, me desapodera del bien y no me indemniza. Incumpliendo una manda constitucional está en ese caso. En el segundo caso, existe una conducta legítima del Estado,
Pero como resultado de esa actuación, la parte restante es inadecuada para el uso, me expropia la mitad de mi casa, me expropia la mitad de un predio, pero la otra mitad eh, me es indisponible para realizar lo que yo estaba realizando, porque no me sirve. Entonces yo tengo que solicitar una expropiación inversa para que me expropie lo que queda, porque en definitiva no puedo, no es inadecuado para el uso o explotación racional de esa parte que quedó sin expropiar. Y el tercer caso encierra una larga disputa doctrinaria en la que, en efecto, la discusión se genera porque tanto en el inciso A como en el inciso B la norma hay una ley anterior que declara la expropiación y en el inciso C no hace referencia a ninguna ley. Cuando el Estado interponga el derecho al titular de un bien, una restricción o limitación. Bueno, para iniciar el procedimiento de expropiación irregular, ¿es necesario en particular interponga un reclamo previo? ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la reclamación administrativa previa, del agotamiento de la instancia administrativa? En este caso no. Para que se proceda a la expropiación irregular, directamente se interpone la demanda. La Ley Nacional de Expropiación no requiere que el particular interponga un reclamo administrativo previo para reclamar por vía judicial. Tiene habilitada la vía judicial de manera inmediata. El artículo 53 dice, el que accione por expropiación irregular está exento de la reclamación administrativa previa. Creo que no hay más explicación que eso, que está claro. Al resolver el litigio, ¿qué derechos garantizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de la Casa de Mansilla? Indique en cada supuesto quién es el titular del derecho. Mm. Para en definitiva la Corte decir que sí que procede, ¿qué derechos garantizó? El cumplimiento del precepto constitucional establecido en el artículo 17 es uno de los preceptos que garantizó. Expropiación que es previamente indemnizada, una expropiación previamente indemnizada. Mm. El rol del Estado como garante del patrimonio cultural, acuérdense que había hablado del artículo 90, de la reforma de la Constitución del 94, que en el artículo 41 está que se proveerá a la preservación y al patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. Entonces, la Corte consideró que en el caso de Mansilla, la expropiación era el único medio apto para garantizar el cumplimiento de la manda contenida en el artículo 41 de la Constitución Nacional, es decir, cumplir con la preservación del patrimonio natural y cultural. Estos derechos de tercera generación, con los cuales está también el ambiente y demás. Se entendió entonces que protegió la Corte Suprema de Justicia con la expropiación autorizando la expropiación del bien. Fin. Bueno, voy a dejar de compartir. Acá terminamos con la resolución del trabajo práctico 13B. Por favor, chicos, como está grabado esto, las dudas que tengan, las anotan o cuestiones que le hayan quedado sin comprender de los prácticos, por favor anótenlas y en la clase de repaso las resolvemos. Me dice, profe, yo tengo una duda de tal cosa del práctico y resolvemos, no hay problema. Acuérdense que se viene el segundo parcial, estudien y utilicen después la clase de repaso. Para tener preguntas en la clase de repaso, les recomiendo que lean, porque la única forma que van a tener preguntas en la clase de repaso es si se ponen a leer. Ahí recién les van a surgir las dudas, van a decir esto no entiendo, cuando se ponen a leer. Así que los invito a que se pongan a leer y vayan estudiando ya, porque un abrir o cerrar de ojos pasa la semana y ya van a tener el segundo parcial, que también van a tener seguramente en otras materias, así que es mejor que vayan leyendo. Bueno, estoy a su disposición y me mandan un correo o algo si necesitan. Y acuérdense que las preguntas para la clase de repaso. Hasta luego.